Si los montes se arrodillan, yo también. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estoy súper contenta que estamos empezando nuestra tercera semana del estudio de Ser Libre y vamos a estar viendo hoy más a fondo lo que son los obstáculos que nos mantienen en cautiverio. Vamos a estar hablando acerca de el obstáculo de la incredulidad hoy. Y antes de empezar, quiero decirles que siempre oren para que el Espíritu Santo sea el que hable a través de mí y que a ustedes les llegue exactamente como cada uno de ustedes necesita recibirlo. Ahí en la parte de abajo les voy a compartir hoy un link que es acerca de Joyce Meyer. A mí me encantan las predicaciones de Joyce Meyer y este se llama Desarrollando tu disciplina y el autocontrol. Está muy bueno, así que se los recomiendo para que vayan y lo miren. Bueno, entonces hoy vamos a empezar con quitar los obstáculos. El primero de hoy es quitar el obstáculo de la incredulidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos obstáculos, si no se quitan, no vamos a poder de verdad experimentar una libertad en Cristo y no vamos a progresar, ¿verdad? Entonces, para esta semana vamos a estar memorizándonos Isaías 64:4, que dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Y también en la próxima video les voy a tener ya estos index cards, estas tarjetitas llenas de los versículos que nos hemos memorizado hasta este día. Bueno, vamos a empezar con Isaías 57:14. Dice, este es un versículo donde Dios le está diciendo a su pueblo y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. ¿Okay? Entonces aquí estamos empezando con un versículo donde claramente Dios está diciéndole a su pueblo que tiene que quitar los tropiezos de donde nosotros tenemos que empezar a caminar para ir hacia Él, ¿verdad? Entonces es interesante saber que en estos tiempos el rey tenía que encontrar el camino sin obstáculos para llegar al pueblo y darle su bendición. Mas Dios ordena que ningún obstáculo se interpusiera en el viaje de su pueblo hasta su presencia. Debemos quitar los obstáculos grandes. Entonces, en este tiempo, lo que nos estaba diciendo aquí Beth Moore es que el rey en ese tiempo, para ir a bendecir al pueblo, él hacía que todas las cosas que estuvieran en ese camino que él tenía que hacer para llegar allá, que eran, pues en esos tiempos no habían caminos pavimentados ni nada de eso. Entonces, que quitaran las piedras, que quitaran las rocas grandes, que si habían huecos que estuvieran, que no fuera por donde él estuviera pasando. Entonces, en estos tiempos el rey hacía que estas personas hicieran eso para él ir al pueblo. Pero Dios está usando esta analogía para decirnos que nosotros, para poder ir hacia Él, entonces el camino tiene que estar fuera de tropiezos, ¿verdad? Es interesante saber cómo Dios agarra esto y se lo muestra a Isaías de esta forma, de que nosotros somos los que vamos a ir hacia Él y necesitamos abrir ese camino, quitar estos obstáculos. Bueno, piense en alguno de los obstáculos con los que usted ha luchado en su intento por vivir una vida abundante y libre en Cristo. Interesante esta pregunta, ¿verdad? Piense usted qué obstáculos usted ha hecho, que usted ha luchado hasta ahora para llegar a esa vida libre en Cristo. Y en ese momento, cuando hace 4 años yo hice este libro por primera vez, había aquí puesto que mi relación con mi familia y yo ahorita me pongo a pensar que Dios es muy fiel y muy lindo, porque en verdad que sí, mi relación con mi familia ha crecido una cantidad y yo sé que en ese tiempo mi problema era más mis pensamientos y las cosas que yo me decía a mí misma eran las que me mantenían en cautiverio
en relación con mi familia. Y había muchas cosas que yo me decía que tuve que sacar a la luz, que tuve que enfrentarlas, que tuve que traérselas a mi hermana, a mi mamá, ¿verdad? Porque aunque yo no eran real para ellas, eran reales para mí. Entonces, si yo no las traía, si yo no decía, si yo no las sacaba, iban a quedarse ocultas y entonces no puedes arreglar un problema que tú mantienes oculto en tu corazón. Tú tienes que primero reconocer que tienes un problema y que quieres arreglarlo, y entonces tienes que empezar a sacar, y no va a ser fácil sacar esos pensamientos que te estás diciendo, que me estoy diciendo con respecto a mi mamá, que me estoy diciendo con respecto a mi hermana, que me estoy diciendo porque vivo como con ese temor o con esa angustia o con esa tristeza, ¿verdad? Entonces reconocer esos pensamientos y sacarlos a la luz con las personas, porque aunque uno tenga miedo de que esa persona vaya a responder mal o que esa persona se vaya a herir, es lo mejor que usted puede hacer, porque a la verdad después vas a decir, no era no era tan difícil, no era tan grave el problema, estaba haciendo un rollo más grande de mi cabeza de lo que iba a pasar que de lo que no iba a pasar. Y es que la verdad es que el enemigo te hace sentir así, el enemigo te hace sentir que esto no lo puedes decir, esto no lo puedes hablar de esta ocasión, no puedes sacar esto a la luz, vas a hacer un problema más grande de esto. ¿Y es por qué? Porque no quiere que tú sanes. Entonces tienes que estar alerta a estas cosas, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver Isaías 43:10. En Isaías 43:10, que es el versículo que memorizamos la semana pasada, dice así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? Para que me conozcáis y me creáis y entendáis que yo mismo soy, que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, porque este versículo es clave, porque si nosotros no le creemos a Dios, entonces este obstáculo es el que nos está no permitiendo creerle y conocerle a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a leer ahí en Génesis 15:6. 15:6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí estamos hablando de Abraham. Abraham dice que creyó a Jehová. Esta palabra "a" es muy importante, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. En Génesis estamos hablando de Abraham, que Abraham, por haberle creído a Dios, se le contó como justicia a él, ¿no? Y el mismo en Romanos, que ese es el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento vemos como todo está enlazado. Y en Romanos 4:3 dice: ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí está otra vez el "a". Creyó Abraham a Dios, ¿verdad? Entonces, una cosa es eso, creerle a Dios, y otra cosa es creer en Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, primero vamos a decir que esta palabra creer en el Nuevo Testamento significa afirmar, permanecer firme, soportar, confiar, crecer. Y en el Nuevo Testamento quiere decir estar firmes, persuadidos de algo, con la idea de esperanza, con la idea de esperanza y gran expectativa. Entonces, aquí vemos otra cosa, que la palabra de Dios es increíble, es que el Antiguo Testamento está súper conectado con el Nuevo Testamento, y eso es para la gloria de Dios, es ver su gloria en la palabra de Dios, como cosas que pasaron en el principio de la tierra, todavía vienen otra vez a reflejarse y los sacamos otra vez en años mucho más después, ¿no? Y es lo mismo ahorita. A veces pensamos, pero ¿qué conexión tengo yo con la Biblia? Eso pasó hace muchos años. Y es que todas las cosas vuelven y siguen como en la misma rotación. Volvemos a las cosas que nos afectaban, los obstáculos que les afectaba al pueblo de Dios en ese tiempo, son las mismas que ahorita nos afectan y nos tienen en cautiverio en una diferente forma de experiencia, pero son las mismas, ¿verdad?
Bueno, entonces ahí vamos a leer en Marcos 9, 21, 24. Qué importante es para poder entender la incredulidad. Dice, Jesús preguntó al padre. Esto es la historia de un padre que su hijo está endemoniado, está dominado por un espíritu, y lo que pasa es que el padre ya había visto a los discípulos y ya les había preguntado que por favor le ayudaran, y los discípulos no pudieron hacer nada. Así que si usted puede leerlo en su casa desde el 16 hasta el 24 para que conozcan toda la historia. Pero entonces aquí vamos a empezar a leer en el versículo 21 cómo se acerca ya Jesús, y vamos a ver. Dice, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego, el demonio le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, y esto es bien importante, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad, ¿verdad? Qué importante es entender esto, ¿no? Porque a veces pensamos que, es que estas personas como que tienen una mejor relación con Dios, o porque como que Dios les ha respondido más, o Dios les ha bendecido más, pero eso no tiene nada que ver con Dios, eso tiene que ver con nosotros personalmente, cuánto estamos creyendo, porque si nosotros creemos, entonces van a suceder las cosas. La palabra dice que solamente podemos agradarle a Dios por medio de la fe. Entonces es bien importante entender que lo que yo creo y mi fe no la puede usted experimentar. Usted no puede ser beneficiado o bendecido por mi fe. Usted puede aumentar su fe de cuánto cree en Dios al ver los testimonios de las personas, ¿verdad? Pero usted tiene que tomar ese paso de fe, de creerle a Dios en su propia experiencia para que las cosas sucedan en sus circunstancias, ¿no? Entonces me encanta ver cómo este señor, aunque de pronto no creía mucho, él le dijo, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad, ¿verdad? Tenemos que ser sinceros con Jesús. Él entiende, Él puede entendernos que a lo mejor nosotros no creamos mucho, pero tenemos que decirle la verdad. Yo creo, pero ayúdame a creer de verdad, de corazón, que de verdad esto va a pasar, ¿verdad? Vamos a leer en Números 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces aquí tenemos que meditar en esto, ¿no? Que Dios es Dios y Dios es poderoso, y si Dios abrió el mar muerto a Moisés, Él puede abrir el mar para nosotros. Él puede abrir las puertas para donde que la voluntad de Dios en nuestras vidas se empiece a manifestar. Él va a hacer lo que sea. Si usted está bajo la voluntad de Dios, usted no tiene que preocuparse de nada, porque usted sabe que Dios va a abrir todo, que Él va a hacer todo, que Él va a poner todo, que Él te va a dar la energía. Claro está que tú tienes que, de tu parte, hacer la obediencia, ¿no? La parte de la obediencia, de prepararte, de decir sí, de presentarse, de levantarte, de orar. Todas estas cosas es parte de nosotros, pero lo demás, Dios se encarga de todo lo demás. Aquí dice que podemos creer en Cristo aceptando la verdad de que Él es el Hijo de Dios,
podemos creer que gracias a Él recibimos salvación eterna y al mismo tiempo, ¿qué pasa? Aunque creamos todas esas cosas, podemos permanecer firmes en aferrarnos a lo que creemos, aferrarnos a algo que creemos y podría ser elegir no confiar, ¿verdad? A pesar de que tú creas que Jesús es el Hijo de Dios y a pesar de que tú creas que por Él vas a recibir la vida eterna, podemos aferrarnos a no creer en la palabra y las promesas de Dios, que es muy triste, porque son cosas que tenemos que confiar a Él día a día. No es de yo confío en Dios y ya, ¿verdad? Es un pensamiento que tienes que traerle día a día a nuestro Señor, nuestros pensamientos a Él, ¿verdad? Dios es digno de nuestra confianza. Si usted piensa de pronto en una ocasión que usted cree que Dios no le respondió y que usted sí tuvo fe en esta situación, puede haber pasado 3 cosas. De pronto interpretaste mal la promesa, ¿verdad? A veces interpretamos mal la promesa. Segundo, puede ser que no supiste ver la respuesta. Y tercero, puede ser que te diste por vencido antes de que se cumpliera el tiempo de la respuesta de Dios. Entonces, lo que yo les quiero decir es que es verdad, por lo menos hoy tenía a mi hija que quería ir a la piscina, le compré una piscinita pequeña y ella me dice, y le digo, mi mamá, salimos porque eran como las 11 de la mañana y le dije, mamá, pero está muy frío allá afuera, no puedes hacerlo ahorita. Y me sacó, pero es que tú me dijiste y es que tú me dijiste que hoy sí podía hacerlo y ya es hora y que no sé qué. Entonces le dije, pero es que está frío, ahorita no te conviene salir porque meterte a la piscina porque está frío. Y así pasa a veces con nuestro Señor Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces estamos que es que ya tiene que ser ya. No, en el momento a lo mejor no te ha respondido o te ha dicho espérate, porque en ese momento de pronto no te va a beneficiar, te va a perjudicar más que beneficiarte, ¿verdad? Pero mi hija no entendía eso. Mi hija lo único que quería era que pasara la experiencia, que pasara lo como ella quería que pasaran las cosas. Pero nosotros somos así, a veces nosotros no entendemos, como mi hija Natalie, mi hija Savannah, que si en esos momentos Dios te está diciendo no quiere decir un no de no y ya, pero un no de espérate. Tenemos que esperar, tenemos que confiar en Dios, tenemos que siempre seguir creyendo y no darnos por vencido y no decir yo ya no creo en Dios o esto no va a pasar o yo porque soy tan tonta me puse a creer. No, siempre seguir confiando, creyendo que Dios tiene la respuesta, Él siempre te responde. Dios nunca no deja de responder. Si es un no, es porque es un no, o sea, ya, no, listo, no te conviene y ya. Si es un sí, bueno, y si es un espérate, entonces tranquilízate, tú espera en Dios que Él siempre nos está dando la respuesta que más nos favorece a nosotros. Ok. Bueno, hay 2 aspectos positivos y negativos que un creyente sea incrédulo. Primero, el negativo es que de verdad que la incredulidad nos paraliza. ¿Por qué? Porque por no creer, por no entender que tenemos que creer, entonces vamos a fallar, vamos a sufrir, vamos a tener miedo, vamos a paralizarnos, vamos a coger toda esa carga en nuestros hombros, vamos a cargarla nosotros, ya no se la vamos a dar a Dios, sino que vamos a cargar con ellos, vamos a estar haciendo una y otra decisión errónea. Entonces eso es lo negativo, ¿verdad? Pero la positiva, y es ahí en Marcos 9, 22, 23, cuando, ¿verdad? Dios, Jesús le dice al Señor que si cree, y que le dice el Señor, es bien importante entender que el Señor, aunque no podía, que pensaba que no creía, Él dijo, ayúdame, ¿verdad? Dijo, no creo,
pero ayúdame. O sea, él fue sincero. Eso es lo positivo. Si estamos dispuestos a admitir nuestra falta de confianza en él, Cristo está más que dispuesto a ayudarnos a superar nuestra incredulidad. Creer en las promesas de Dios es un requisito previo, vital, para que la libertad que hemos ganado en Jesús se haga evidente en nosotros. Entonces, para poder llegar a esta libertad, necesitamos creer a Dios, creer en sus promesas. En la descripción del video abajo voy a dejarles esta actividad donde ustedes se van a hacer estas preguntas y del 1 al 10 ustedes van a poner cuánto ustedes piensan que al responder esa respuesta, si 1 no creen y si 10 si creen lo máximo. Y ahí va a estar el versículo de la Biblia que les va a responder exactamente lo que la Biblia dice con respecto a esa pregunta, ¿ok? Les va a gustar muchísimo, a mí me gustó y hasta hice círculos a los que más me gustó. Por lo menos vamos a hacer una que dice aquí, dice, ¿cree usted que los cristianos tienen un enemigo invisible, pero muy real, llamado Satanás, que es una personalidad maligna más que un principio maligno, ¿verdad? Y ahí dice que si usted cree que, porque hay muchos cristianos y yo fui una de esas personas que yo nunca me imaginé que nosotros de verdad tuviéramos un enemigo y era tan real. El enemigo que hay en los cristianos es muy real y no saber que hay un enemigo o no entender o no reconocerlo es bien, es un suicidio porque estás creyendo en Dios, mas sin embargo no te das cuenta que hay aquí otro enemigo que te está haciendo la vida imposible, que te está haciendo poquito a poquito caer en lo que Él está esperando para darte la patada más fuerte, ¿no? Él no te da así un jalón bien fuerte de una, no. Él te alimenta con mentiras y con cosas para que tú poquito a poquito digas, pues es que eso no está malo, eso no me va a hacer daño, o yo soy más fuerte que eso, pero es que eso no hace daño, sí. No creo, o sea, solamente porque hago eso, no. Y así, poquito a poquito te va engatusando, ¿verdad? Y cuando vas a darte cuenta, ya estás más metida en lo que es, el dominio del enemigo sobre ti, que va a ser muy difícil, más difícil salirte. Entonces me gustó mucho ese. Ahí ustedes tendrán que leer Efesios 6, 10, 12 para que sepan la respuesta de la palabra con respecto a que sí, los cristianos tienen un enemigo invisible, ¿verdad? Bueno, ya para terminar, vamos a leer antes de terminar Mateo 9, 27, 29, que es otros versículos muy importantes. Aquí es otra prueba de creer. Es muy importante creer para que las cosas sucedan. Aquí dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho, ¿sí? Entonces aquí vemos que los ciegos no tuvieron duda para nada. Ellos no dijeron, ayúdame con mi incredulidad, pero ellos realmente hicieron su respuesta bien rápido. Sí, sí creemos, ¿verdad? Sí, Señor, sí creemos. Y dice allí importante en el 29, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Conforme a mi fe va a ser hecho? No. Conforme a la fe de cada uno de nosotros va a ser hecho lo que tú estás creyendo que Dios va a hacer en tu vida.
¿ok? Es bien importante. Mi fe te va a ayudar a refortalecer tu fe, pero mi fe no te va a ayudar a que las cosas sucedan en tu vida. Bueno, entonces Cristo es totalmente Dios. Él puede sanar a cualquier persona o realizar cualquier milagro. Jesús está más interesado en llevarnos a una vida de libertad que solo a concentrarnos en nuestra sanidad física. ¿Sí? Las escrituras dejan absolutamente claro que Dios siempre desea que el cautivo espiritual sea libre. Entonces, debemos entender que nosotros, cuando tenemos una enfermedad o cuando algo está pasando y cogemos a Dios de bombero, ¿verdad? A ver, cuando yo necesito algo, entonces yo llamo a Dios y Él viene y me ayuda. Pero eso no es lo que está interesado Dios. Por eso a veces llega un momento en que Dios dice, ya, no voy a hacer nada más por esta persona. ¿Por qué? Porque solamente lo estamos usando a Dios. Pero Él está más interesado en nuestra libertad para creerle, para conocerle, para experimentarle, que interesado en que nosotros estemos arreglando nuestras circunstancias en el momento, ¿verdad? A nuestra enfermedad del momento. Bueno, Dios me sanó, que aleluya, gloria a Dios, y seguimos cautivos. Nos seguimos en verdad experimentándole y buscándole. Vamos a leer aquí para terminar con dos pensamientos. Dice, la satisfacción en él, la voluntad de Dios es que lo conozcamos y le creamos, que lo glorifiquemos y hallemos satisfacción en él, que experimentemos paz en él y lo disfrutemos para que Dios cuente con nuestra total cooperación. Necesita total cooperación de nosotros en este camino hacia la libertad. Debemos creer que Él está dispuesto y que puede hacerlo. Amén. Si para usted la incredulidad no es un problema, tenga cuidado de no juzgar a algún hermano cuya fe sea más débil, ¿verdad? No debemos, vamos a ir, si quieren leer Romanos 14:1 en la casa, no debemos estar juzgando a las personas, es que usted no tiene fe, es que usted esto, no. Usted sígale ayudando a esa persona, usted sígale mostrando su amor por esta persona, sígale diciendo que tiene que creer, que está bien, que Dios le está ayudando, que no juzgar a las personas, porque cuando juzgamos, los que estamos siendo llevados al cautiverio somos nosotros. Muy importante entender eso. La clave más efectiva para creer a Dios está delante de nuestros propios ojos. Cuanto más lo conozcamos, más creemos. El apóstol Pablo lo expresó así: yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sí? Creer en nuestro Señor día a día, porque sabemos que Él está trabajando en nosotros día a día. Generalmente corremos a Dios para lograr un alivio temporario. Dios está buscando personas que quieran andar con Él con una fe permanente. Amado, elija creer. Quienes confían en Él no serán avergonzados, ¿verdad? Entonces, este es lo que quiero que ustedes se lleven a su casa hoy, que mediten en cuánto han creído en las promesas de Dios, cuánto le han creído a Dios. Cuando ustedes se encuentren en una situación difícil, no importa qué tan difícil es preferible pasar por ese dolor, y ahí es donde viene otra vez la humildad. Ser humilde si Dios te está pidiendo que hagas algo que tú no te sientes cómodo, que te hace doler el ego, probablemente es algo que Dios está trabajando en ti para que crezcas una persona más fuerte y que realmente dependa de Él. Entonces no te detengas porque por lo menos ayer estaba yo viendo la película de la crucifixión de Jesús, la pasión de Cristo, y veo cómo Jesús fue tan humillado por los hombres, cómo fue golpeado,
Y cuando yo veo esto y cada vez que lo veo, me hace acordar que tan insignificante también soy yo, que yo no soy nada, que cuando Dios me pide hacer algo, y por más vergonzoso que a veces pueda ser, que no es nada comparado con lo que Jesús hizo por nosotros siendo Dios. Jesús dejó que los enemigos lo mataran a muerte, lo golpearan a muerte, y entonces nada de lo que Dios te pida va a ser nada como lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces no te des por vencido. En el momento pueda que sufra, que haya, ¿verdad? Tu orgullo sea un poco pisoteado, pero vale la pena. Vale la pena porque ¿qué pasó cuando Jesús resucitó? Él fue sentado a la diestra de nuestro Señor para gobernar sobre todos los imperios del mundo. Entonces, cuando tú haces algo que es de humillación, pero es porque Dios te lo está pidiendo, no te quedes sin hacerlo, porque después vas a ver cómo Dios te vuelve y te levanta, y con algo mucho más diferente, en un lugar, en una posición mucho mejor que la que estabas antes. Entonces vale la pena obedecerle a Dios y creerle. Dios los bendiga, los quiero muchísimo, espero que les haya gustado esta lección. Nos vemos en el día 2, semana 3, en nuestro próximo video. Dios les bendiga, hasta luego, besos. 1,000,000 de veces volveré a cantar. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación.